¿Te has preguntado alguna vez por qué naciste en un día específico? Podría ser que tu cumpleaños no es solo una fecha al azar, sino una clave para descubrir tu misión divina. Jeremías 1:5 nos dice que Dios ya nos conocía antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué te revela tu fecha de nacimiento sobre tu propósito en la vida? En este video, vamos a explorar cómo los cumpleaños no son simplemente una celebración, sino una puerta hacia la comprensión de nuestro destino. Mantente hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo la forma en que ves tu propia vida. Imagina que tu fecha de nacimiento no es simplemente un número al azar, sino un código divino, diseñado específicamente para ti. Un código que revela por qué estás aquí, cuál es tu misión en este mundo, y cómo puedes vivir plenamente ese propósito. Cada día, cada hora y cada minuto de nuestra existencia está conectado con un plan mayor. Tu cumpleaños, esa fecha que celebras año tras año, puede ser mucho más que una celebración o un recordatorio de los años que has vivido. Puede ser la clave para entender el camino que Dios ha trazado para ti. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios utiliza momentos precisos para intervenir en la vida de las personas. Jesús nos enseñó, a través de sus parábolas y enseñanzas, que cada detalle de nuestras vidas tiene un propósito. Nada es accidental. Incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen fuera de nuestro control, siempre hay un significado detrás de cada acontecimiento, cada elección y sí, incluso detrás de tu fecha de nacimiento. Hoy, vamos a sumergirnos en la sabiduría espiritual y bíblica para descubrir cómo tu cumpleaños podría estar señalando algo mucho más profundo. Reflexionaremos sobre cómo ciertos días tienen una carga espiritual especial y cómo puedes comenzar a desvelar los secretos que esa fecha contiene. Así como los profetas fueron llamados por Dios en momentos específicos, tú también podrías estar llamado a cumplir una misión única, y tu cumpleaños puede ser una de las señales más importantes de ello. A lo largo de este video, veremos ejemplos de cómo Dios ha usado fechas y números para marcar momentos claves en la vida de las personas, desde la creación del mundo hasta el nacimiento de grandes figuras espirituales. Si alguna vez has sentido que fuiste puesto en este mundo por una razón más allá de lo que puedes ver, este video te dará las herramientas para comenzar a entender ese llamado. No es una coincidencia que estés aquí, ni que hayas nacido en un día determinado. Hoy te ayudaremos a descubrir cómo esa fecha está conectada con tu destino espiritual. Los cumpleaños no son simplemente un momento para celebrar que has vivido un año más, ni son solo una ocasión para soplar velas y recibir regalos. En muchas culturas, religiones y tradiciones espirituales, las fechas de nacimiento están cargadas de un simbolismo profundo y poderoso. Para algunos, los cumpleaños representan un nuevo ciclo de crecimiento y renovación, mientras que para otros, estas fechas señalan una conexión directa con fuerzas espirituales superiores. En el libro de Jeremías 1:5, encontramos una revelación increíble: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado. Esto nos muestra claramente que Dios ya tenía un plan perfectamente trazado para cada uno de nosotros incluso antes de que tomáramos nuestro primer aliento. Tu nacimiento no fue una casualidad, y la fecha en la que llegaste a este mundo tampoco lo es. Es parte de un diseño mayor, un diseño divino en el que cada detalle tiene un propósito. En la tradición judeocristiana, se cree que Dios es un arquitecto perfecto, que organiza la vida de cada ser humano con precisión, y eso incluye el día en que nacimos.
A través de la historia bíblica, vemos cómo ciertas fechas coinciden con grandes momentos de revelación, de cambio o de misión divina. Piensa en cómo la Biblia utiliza números y fechas con significados profundos: el número 7, el día del reposo, los 40 días de ayuno de Jesús, entre otros. De la misma manera, tu cumpleaños puede tener una conexión simbólica con el propósito divino que Dios tiene para ti. Por ejemplo, en muchas culturas, se cree que nacer en ciertos días trae consigo una bendición o un don especial. En el judaísmo, el día del nacimiento a menudo está vinculado con el destino y el carácter de la persona. Mientras que en el hinduismo y en la astrología védica, el momento exacto del nacimiento se analiza con detalle para entender las influencias cósmicas que modelan el destino de una persona. Aunque estas tradiciones pueden diferir en sus prácticas, el tema común es claro: las fechas de nacimiento tienen un peso significativo en la vida de cada individuo. Lo que Jeremías nos está recordando es que Dios ya ha trazado un propósito para ti. Esto significa que incluso la fecha en la que naciste fue parte de ese plan cuidadosamente diseñado. No es una coincidencia que hayas nacido en ese día en particular. Tal vez siempre te has sentido diferente o como si estuvieras llamado a algo más grande, y es posible que tu cumpleaños sea una pista para desvelar ese llamado divino. Hoy, te ayudaremos a identificar si tu cumpleaños es una de esas fechas especiales que indican un propósito único. ¿Qué podrías estar destinado a hacer? ¿Cómo puedes interpretar esta señal? A lo largo de este video, te ofreceremos claves y ejemplos para que empieces a entender cómo tu cumpleaños se conecta con el propósito mayor que Dios tiene para tu vida. Reflexiona un momento: si Dios ha planificado cada detalle de nuestras vidas con tanto cuidado, ¿qué nos impide pensar que el día en que naciste no forma parte de su diseño perfecto? El simple hecho de que estés viendo este video en este momento no es una casualidad. Es posible que este sea el momento en el que comiences a entender que tu vida tiene un propósito más elevado, y que tu cumpleaños es una señal, una puerta de entrada hacia la comprensión de ese llamado. Dios, a través de su sabiduría infinita, ha puesto cada pieza en su lugar, y tu fecha de nacimiento es una pieza clave en ese rompecabezas. Hoy es el día para comenzar a descifrar ese código divino. La Biblia está llena de referencias a fechas y números que no solo representan momentos cronológicos, sino que también están cargados de un profundo significado espiritual. Estos números y fechas, cuidadosamente seleccionados, sirven como símbolos de los designios de Dios y reflejan su plan para la humanidad. Entre ellos, el número 7 se destaca repetidamente, siendo un símbolo de perfección, completitud y descanso divino. El número 7, como veremos, no solo es importante en la creación del mundo, sino que también juega un papel en las vidas de aquellos que nacen bajo su influencia. Desde el principio, en el relato de la creación en Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo un patrón de trabajo, logro y descanso que continúa siendo significativo en la espiritualidad judeocristiana. Este ciclo de 7 días no solo representa el final de un proceso, sino la plenitud de la obra divina. De hecho, el número 7 aparece en múltiples ocasiones en la Biblia como un marcador de completitud: las 7 iglesias en el Apocalipsis, los 7 años de prosperidad y hambre en el sueño de Faraón interpretado por José, y las 7 veces que Josué y los israelitas marcharon alrededor de Jericó antes de que sus muros cayeran. Si observamos a las personas nacidas el 7 de julio o bajo la influencia del número 7, podemos ver un patrón que refleja la simbología bíblica. Estas personas a menudo se sienten llamadas a roles de liderazgo espiritual y guía.
No es inusual que aquellos nacidos bajo esta vibración espiritual experimenten un sentido profundo de misión, sintiendo que su vida está dirigida por algo mucho más grande que ellos mismos. Tal como el número 7 representa la perfección de la obra divina, estas personas suelen buscar la perfección y la plenitud en sus vidas y en sus caminos espirituales. A menudo son individuos con una fuerte conexión con lo trascendental, llamados a ser faros de luz en las vidas de los demás. Este llamado especial también se refleja en Lucas 12:7, donde Jesús nos recuerda que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no hay detalle de nuestras vidas que escape al conocimiento y cuidado de Dios, ni siquiera la fecha en que nacimos. Todo está planeado, todo tiene un propósito, y nada es accidental. Si Dios cuida incluso los detalles más pequeños de nuestras vidas, como el número de cabellos en nuestra cabeza, ¿cómo no iba a tener un propósito especial para el día exacto en que nacimos? En la tradición bíblica, los números no son simplemente elementos matemáticos, son símbolos que reflejan la estructura y el orden del universo bajo el control de Dios. Por ejemplo, el número 40 también tiene un significado importante, los 40 días que Jesús ayunó en el desierto antes de comenzar su ministerio, los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Estos números no son solo cifras, son ventanas a una verdad espiritual más profunda. Otro ejemplo de la importancia de las fechas y los números en la Biblia lo encontramos en el día 12 del mes. El número 12 está íntimamente ligado con el concepto de orden y gobierno divino, como lo vemos en los 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. Aquellos nacidos en días relacionados con el número 12 a menudo sienten una afinidad por organizar, guiar y establecer orden en sus comunidades, reflejando el patrón divino que vemos en las Escrituras. Pero no solo los números simbólicos como el 7 o el 12 tienen importancia. La Biblia también nos enseña a observar los ciclos de la naturaleza y cómo estos están conectados con momentos clave en nuestras vidas. Las festividades y eventos religiosos, como la Pascua y Pentecostés, están directamente relacionados con los ciclos lunares y las estaciones, lo que muestra cómo Dios utiliza los ritmos naturales del tiempo para marcar momentos de revelación y redención en la historia humana. Al reflexionar sobre las fechas en nuestras propias vidas, es útil recordar que, así como Dios utilizó momentos específicos para intervenir en la historia bíblica, también puede estar utilizando tu fecha de nacimiento como una señal de tu llamado espiritual. Si naciste en un día que resuena con un número bíblico significativo, eso podría ser un indicador de que Dios tiene un propósito especial para ti. Quizás sientas una inclinación natural hacia el liderazgo, la enseñanza o la guía espiritual. Quizá te atraigan las labores creativas o el servicio a los demás, cualidades que podrías estar llamado a desarrollar como parte de tu misión divina. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo está Dios usando mi fecha de nacimiento como un marcador en mi vida espiritual? ¿Qué lecciones o roles puedo estar llamado a cumplir basados en los números que resuenan en mi historia? La clave está en prestar atención a los patrones y señales que Dios nos envía, y tu fecha de nacimiento podría ser una de las más importantes. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo ciertas personas, nacidas en fechas específicas, han llevado a cabo propósitos divinos extraordinarios. No es casualidad que algunas figuras históricas, bíblicas y espirituales hayan surgido en momentos cruciales, donde sus nacimientos y misiones parecían estar perfectamente alineados con el plan divino. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda que nuestras fechas de nacimiento pueden estar profundamente conectadas con nuestra misión en la vida. Uno de los ejemplos más claros en la Biblia es el de Moisés, un hombre nacido en un tiempo de crisis. Según el relato bíblico,
Moisés nació en un momento en el que el faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos. Su nacimiento fue, por tanto, un evento envuelto en peligro, pero también en protección divina. Desde el principio, Dios tuvo un plan especial para Moisés, protegiéndolo de la muerte y preparando el terreno para que se convirtiera en el líder que guiaría a los israelitas hacia la libertad. A pesar de sus dudas y desafíos personales, Moisés respondió al llamado de Dios, liderando una de las mayores historias de liberación en la historia espiritual. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y tú? ¿Te has sentido alguna vez llamado a algo más grande, como si hubiera un propósito especial esperándote? Tal vez te has sentido diferente, o has experimentado momentos en los que sientes que tu vida está dirigida por una fuerza superior. Las fechas de nacimiento pueden ser un marcador de esa misión especial, una señal de que has sido elegido para algo extraordinario. Nacer el 3 de marzo, por ejemplo, se ha asociado con una profunda creatividad y una capacidad para sanar, tanto en el ámbito físico como emocional. Aquellos que nacen en esta fecha suelen sentir una fuerte conexión con las artes y la expresión creativa, pero también con el bienestar de los demás. Un ejemplo notable es el de un artista conocido por haber nacido en esta fecha, quien a lo largo de su vida mencionaba que sentía una guía espiritual muy fuerte, especialmente en su cumpleaños, que lo ayudaba a canalizar su energía creativa en obras que no solo inspiraban, sino que también ofrecían consuelo y sanación a quienes las experimentaban. Personas nacidas el 5 de mayo, por otro lado, a menudo están marcadas por una vida de gracia y favor divino. La influencia del número 5, que en la Biblia está relacionado con la gracia, suele manifestarse en momentos en que estas personas experimentan milagros o eventos que parecen guiados por la mano de Dios. Un ejemplo claro es el de una mujer nacida en esta fecha que, en su cumpleaños, escapó de un accidente que podría haber sido fatal. Ella atribuyó su supervivencia a la gracia divina y desde ese momento dedicó su vida al servicio de los demás, inspirada por la protección que sintió ese día. El número 7, como mencionamos antes, es un número de perfección y completitud en la Biblia. Aquellos nacidos el 7 de julio, por ejemplo, suelen sentirse llamados a profundizar en la espiritualidad y la búsqueda de la verdad. Un líder espiritual conocido, nacido en esta fecha, sentía desde joven una atracción por el conocimiento espiritual y la enseñanza. Finalmente, su vida lo llevó a liderar una comunidad de fe, guiando a otros hacia una mayor comprensión de su propósito en la vida y su relación con Dios. Este líder mencionaba frecuentemente que su camino estaba marcado por el número 7, no solo en su fecha de nacimiento, sino en varios momentos clave de su vida espiritual. El 9 de septiembre, un día asociado con la sabiduría y la comprensión profunda del plan divino, también ha sido testigo de nacimientos de individuos que más tarde se destacaron en roles de guía y mentoría. Aquellos nacidos en esta fecha tienen una habilidad especial para ayudar a otros a encontrar significado y propósito en medio de las dificultades. Un ejemplo es una persona nacida en esta fecha que se convirtió en una mentora espiritual, ayudando a otros a navegar los desafíos de la vida con sabiduría y paciencia. Para esta persona, la sabiduría bíblica del Eclesiastés 3:1, que nos dice que hay un tiempo para todo, se convirtió en su lema personal, guiando su vida y su servicio a los demás. Y no podemos olvidar el 25 de diciembre, una fecha que todos conocemos como el día de Navidad, el nacimiento de Jesús. Aquellos nacidos en esta fecha a menudo llevan consigo una misión de amor, compasión y servicio a los demás. Un hombre, nacido en este día, dedicó su vida a difundir el mensaje del amor incondicional y la esperanza, encarnando los valores que la Navidad simboliza. Para él, su cumpleaños siempre fue más que una celebración personal, era un recordatorio de su llamado a vivir una vida de entrega y compasión hacia los demás.
Estos ejemplos ilustran que las fechas de nacimiento no solo marcan el inicio de nuestras vidas en el sentido físico, sino que también pueden ser indicadores de un propósito espiritual mayor. A lo largo de la historia, hemos visto cómo algunas personas nacidas en fechas específicas han sentido que su vida estaba destinada a algo más grande. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Qué significa tu fecha de nacimiento para ti? ¿Qué misión podrías estar llamado a cumplir? Reflexionar sobre estos ejemplos nos permite comprender que nuestras fechas de nacimiento no son simplemente una coincidencia, sino parte de un plan divino cuidadosamente elaborado. Ya sea que sientas una inclinación hacia la sanación, el liderazgo o el servicio a los demás, tu cumpleaños puede ser una señal de lo que Dios tiene preparado para ti. La pregunta es, ¿estás listo para descubrirlo? Ahora que hemos explorado algunos ejemplos bíblicos y espirituales de cómo las fechas de nacimiento pueden reflejar un propósito divino, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo interpretar mi propia fecha de nacimiento? Es una pregunta poderosa, y la respuesta puede revelarte aspectos profundos de tu vida que tal vez nunca hayas considerado antes. Tu cumpleaños no es un simple número en el calendario, sino una clave para comprender mejor tu misión y el plan que Dios ha trazado para ti. Para comenzar a interpretar tu fecha de nacimiento, piensa en ella como un código espiritual que puedes descifrar. Los números en la Biblia y en muchas tradiciones espirituales tienen un significado profundo, y al aplicar ese entendimiento a tu propia vida, puedes descubrir señales que tal vez han estado ahí todo el tiempo, esperando ser reveladas. Si naciste, por ejemplo, el 5 de mayo, tu fecha está marcada por el número 5, que en la Biblia simboliza la gracia y la protección divina. El número 5 aparece en momentos clave de la Biblia, como los 5 panes que Jesús multiplicó para alimentar a miles. Este número está estrechamente relacionado con la intervención divina en nuestras vidas. Si naciste el 5 de mayo, puede ser una señal de que Dios ha derramado una gracia especial sobre ti, y que a lo largo de tu vida has sido testigo de momentos que parecen milagrosos. Tal vez te has sentido protegido en circunstancias difíciles, o has experimentado eventos que te han hecho sentir que una fuerza superior está guiando tu camino. Estas experiencias no son meras coincidencias, sino indicaciones de un propósito mayor. Es posible que estés llamado a ser un agente de gracia para los demás, a reflejar esa protección divina a través de tus acciones y tu servicio. Si naciste el 7 de julio, tu fecha de nacimiento está vinculada con el número 7, el cual, como vimos antes, es un símbolo de perfección y completitud en la Biblia. Dios creó el mundo en 7 días, y este número representa la plenitud del plan divino. Aquellos nacidos en esta fecha suelen sentirse atraídos por la espiritualidad, la enseñanza y la búsqueda de la verdad. Es posible que a lo largo de tu vida hayas sentido un llamado a comprender más profundamente el propósito espiritual de tu existencia, o que hayas sido una fuente de sabiduría para los demás. Si has experimentado momentos en los que te sientes alineado con una fuerza mayor, o si has sido el punto de referencia para otros que buscan respuestas espirituales, tu fecha de nacimiento podría estar indicando que tu misión es guiar a otros hacia la verdad. Si naciste el 9 de septiembre, el número 9 en la Biblia está asociado con la sabiduría, la paciencia y la capacidad para ayudar a los demás a comprender los ciclos de la vida. Las personas nacidas bajo la influencia del número 9 a menudo tienen la habilidad de ver el panorama completo, de encontrar significado en las situaciones más difíciles y de guiar a otros a través de las transiciones de la vida. Eclesiastés 3:1 nos dice que hay un tiempo para todo, y aquellos nacidos en esta fecha son particularmente hábiles para ayudar a los demás a entender el propósito detrás de cada estación de la vida. Si te has encontrado en roles de mentoría, liderazgo o guía espiritual,
Tu fecha de nacimiento puede ser un indicio de que estás llamado a ser un puente entre los desafíos de la vida y el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo interpretar tu fecha si no está directamente asociada con un número simbólico en la Biblia? Aquí es donde entran en juego tus experiencias personales y tu intuición espiritual. Comienza por reflexionar sobre los eventos más significativos que han ocurrido en tu vida, especialmente aquellos que parecen estar más allá de tu control. ¿Hubo momentos en los que sentiste una intervención divina? ¿Has experimentado desafíos que, al superarlos, te dejaron una sensación de mayor claridad sobre quién eres y cuál es tu propósito? Pregúntate cómo te sientes en torno a tu cumpleaños. ¿Es un día que te llena de esperanza y renovación, o lo sientes como un recordatorio de algo más profundo? Estas preguntas pueden darte pistas importantes sobre el significado espiritual de tu fecha de nacimiento. Recuerda, interpretar tu fecha de nacimiento no es solo un ejercicio mental, es una práctica espiritual que requiere introspección y apertura a las señales de Dios. Tómate el tiempo para orar y meditar sobre tu fecha de nacimiento. Busca conexiones entre los patrones en tu vida y los símbolos espirituales asociados con tu día. Puede ser útil llevar un diario en el que registres cualquier pensamiento, intuición o experiencia que surja en relación con tu cumpleaños. A veces, las respuestas no llegan de inmediato, pero con paciencia y fe, comenzarás a ver cómo tu fecha de nacimiento se conecta con el propósito que Dios tiene para ti. Tal vez a lo largo de tu vida te has sentido diferente a los demás. Quizás, desde niño, experimentaste una sensación de que no encajabas en los moldes comunes. Este sentimiento de estar desplazado puede ser frustrante, pero a menudo es una señal poderosa de que has sido elegido para algo especial, un destino único que te separa de lo ordinario. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, no lo interpretes como una debilidad o defecto, sino como una señal de que tu vida está destinada a cumplir un propósito mayor. La historia de José en la Biblia es un excelente ejemplo de esto. José, siendo uno de los hijos de Jacob, fue señalado desde joven por sus hermanos, quienes lo consideraban diferente y lo envidiaban. Sus sueños, que hablaban de su futuro liderazgo, solo acentuaban su distinción. A pesar de que fue vendido como esclavo y traicionado por sus propios hermanos, las dificultades de José no eran un signo de fracaso, sino de preparación. A través de sus tribulaciones, Dios estaba moldeando a José para su destino, que finalmente se reveló cuando llegó a ser gobernador de Egipto y salvó a su familia y a toda una nación durante una gran hambruna. Si alguna vez has sentido que no encajas o que tus sueños son demasiado grandes para los estándares de la sociedad, esto podría ser un reflejo de un destino único que Dios ha puesto sobre ti. Las diferencias que experimentas no son coincidencias, sino indicaciones de un llamado divino. Esta sensación de ser diferente puede ser uno de los primeros signos de que Dios ha apartado tu vida para una misión específica. Además, muchas personas sienten una atracción inexplicable hacia lo espiritual, hacia lo trascendental. Tal vez has tenido momentos en los que te sentiste profundamente conectado con algo más grande que tú mismo, como si una fuerza invisible te estuviera guiando o protegiendo. Si alguna vez has experimentado este tipo de sensaciones, como si el mundo espiritual estuviera tocando tu vida de manera tangible, podría ser otra señal de que tu vida está destinada a cumplir un propósito divino. Dios a menudo utiliza experiencias sutiles para comunicarse con nosotros, y prestar atención a estas señales es fundamental. Si has tenido una inclinación natural hacia la oración, la meditación, o el estudio de enseñanzas espirituales, o si has tenido momentos en los que sentiste una claridad repentina sobre tu vida y tus decisiones, es probable que Dios esté utilizando esas experiencias para guiarte en el cumplimiento de tu destino.
Un claro indicio de que tu cumpleaños y tu vida pueden estar vinculados a un propósito divino es cuando experimentas momentos de orientación divina, especialmente en tiempos de crisis. Estos momentos a menudo llegan como intuiciones fuertes, coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser accidentales, o decisiones importantes que tomas instintivamente pero que luego resultan ser clave para tu crecimiento o supervivencia. Un ejemplo emblemático de orientación divina en la Biblia es la historia de Moisés y la zarza ardiente. Moisés, criado en el palacio del faraón y luego convertido en pastor en el desierto, parecía haber perdido su propósito. Pero un día, mientras pastoreaba, Moisés tuvo una experiencia extraordinaria, una zarza ardía sin consumirse, y fue en ese momento cuando Dios le habló directamente. Ese evento no fue solo una coincidencia, sino un punto de inflexión en su vida, el momento en el que Moisés fue llamado a liderar a los israelitas fuera de Egipto hacia la libertad. Moisés había sido elegido mucho antes de este evento, pero fue en este momento de orientación divina que finalmente entendió su misión. Este tipo de orientación no está limitada a figuras bíblicas, muchos de nosotros hemos tenido momentos similares, aunque en menor escala. Quizás has experimentado una fuerte intuición en un momento decisivo, o una serie de coincidencias que te llevaron por un camino que nunca habrías considerado, pero que terminó siendo la elección correcta. Estas situaciones, donde sientes que una mano invisible te guía, pueden ser señales de que estás en sintonía con el plan que Dios tiene para ti. Otra historia de orientación divina es la de Pablo en su camino a Damasco. Antes de convertirse en el apóstol que conocemos, Pablo, o Saulo, perseguía a los cristianos. Sin embargo, en su camino a Damasco, tuvo una experiencia transformadora. Una luz brillante lo rodeó, cayó al suelo, y escuchó la voz de Jesús llamándolo a una misión completamente diferente. Pablo quedó ciego durante 3 días, pero en ese tiempo fue transformado. Este momento no solo cambió la vida de Pablo, sino que también cambió la historia del cristianismo. La orientación divina lo llevó a convertirse en uno de los más grandes defensores del Evangelio. En tu vida, los momentos de crisis también pueden ser oportunidades para que Dios te hable de manera clara. Puede ser que, en medio de la adversidad, recibas una intuición o una señal que te ayude a superar el desafío y te lleve a un lugar de mayor claridad y propósito. A menudo, es en los momentos más difíciles cuando experimentamos la guía divina más intensamente, y esos momentos pueden marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Por ejemplo, tal vez has estado en una situación en la que todo parecía estar perdido, pero en el último momento algo cambió de manera inesperada, brindándote una nueva oportunidad. O tal vez has enfrentado una decisión importante y sentiste una fuerza interior que te empujaba en una dirección específica, y luego descubriste que esa decisión era crucial para tu bienestar o tu desarrollo. Estas experiencias de orientación divina son una señal de que Dios está trabajando activamente en tu vida, guiándote hacia el cumplimiento de tu misión. Recuerda, no siempre entenderás el propósito de estos momentos de inmediato. A veces, la claridad llega con el tiempo, a medida que reflexionas sobre los eventos y cómo te han moldeado. Pero una cosa es cierta, si prestas atención a estas señales y sigues el llamado, comenzarás a ver cómo se despliega el propósito divino en tu vida. Ser elegido no significa que el camino será fácil. De hecho, muchas personas que han sido llamadas a cumplir un propósito mayor enfrentan desafíos significativos. Estos desafíos no son para derrotarte, sino para fortalecer tu fe y prepararte para el papel que Dios ha trazado para ti. Job, que sufrió mucho pero nunca perdió la fe, es un ejemplo perfecto de esto.
Si sientes que los desafíos en tu vida son más grandes de lo que puedes manejar, recuerda que esos obstáculos están diseñados para moldearte y prepararte para algo más grande. Para cumplir plenamente tu misión divina, es crucial conocerte a ti mismo. El autoconocimiento te permite identificar tus dones y talentos únicos, así como tus áreas de crecimiento. Al igual que Salomón pidió sabiduría para liderar a su pueblo, tú también puedes pedir orientación para descubrir tu papel en el plan de Dios. Reflexiona sobre tu vida, observa los patrones y momentos de coincidencia divina que has experimentado y úsalos como señales que te guían hacia tu propósito. A medida que avanzamos en nuestras vidas, es importante detenernos y reflexionar sobre cómo cada evento, cada desafío y cada cumpleaños están interconectados con un propósito mayor. Dios ha planeado cada uno de nuestros pasos, y nuestras fechas de nacimiento son parte integral de ese plan divino. ¿Te sientes llamado a algo más? ¿Te resuenan las historias y enseñanzas que hemos compartido hoy? Si quieres profundizar más en tu autoconocimiento y entender mejor tu propósito divino, haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora. Sigue explorando cómo puedes vivir plenamente tu misión, confiando en que cada paso que das está guiado por Dios.